Síndrome de ovario poliquístico, ¿qué relación tiene con tu caída capilar? Quédate que te lo contamos. Ver cómo se te cae el cabello no es solo estética, es mirarte al espejo y no reconocerte. Es miedo, dudas y silencio. Esto es Renacer, un podcast de salud capilar. Aquí hablamos claro, sin promesas falsas, para que entiendas qué te pasa, por qué te pasa y que sí tiene solución. Damos la bienvenida a Renacer Podcast, Salud Capilar con Luis Giraldo, un nuevo episodio, hermano, y estamos con una invitada muy especial, así que bienvenidos los dos. Estamos con Desiree Meneses, estamos encantados de que estés aquí. Eres parte de ese tratamiento de recuperación capilar y hoy tenemos un tema muy interesante, viene relacionado con esos síndromes Claro, metabólicos que interfieren en esa caída capilar y tú eres gran ejemplo de ello, por eso vamos a ir en el desenlace de este episodio, ir contando un poco tu experiencia. claro, y hay gente que quizás puede haber quedado un poco perdida con el concepto. Claro. ¿Qué significa, no, en tu definición como profesional? El síndrome ovario poliquístico es una condición metabólica que afecta directamente el eje hormonal en la Ujú, mujer. Son condiciones que están directamente relacionadas con el ovario y esos procesos metabólicos que se generan a partir de ahí. Es una condición que de una u otra forma se diagnostica y tiene unas repercusiones o unos signos de alarma, y es esa manera como se comporta en la persona, en claro, su físico. Hay hirsutismo, por ejemplo, que es la condición de vello a nivel facial lo en que lo exceso. que es más pelo, Correcto, son esas condiciones que de una u otra forma en la mujer no se presentan de forma natural. Mayor vello, menor densidad a nivel capilar, temas de acné, por ejemplo, ok, es algo muy característico y es por eso que este síndrome se diagnostica mediante pruebas complementarias, analítica sanguínea, perfil metabólico, hormonal, ecografías, claro, ¿sí? Y es un contexto de todo de una u otra forma para llegar a ese diagnóstico y poder tratarlo como tal. claro. De eso fue un caso especial, ¿no? Que fue más joven. ¿A qué edad? Sí, pues yo comencé con todo mi proceso, no sé, ya me explicarás tú a partir de qué momento fue el tema de ovarios poliquísticos, pero yo me iba a desarrollar muy joven, a los 9 años, y de ahí comenzaron a hacerme pruebas y como a evitar que me desarrollara a esa edad, me dieron fármacos, controlaron que no me fuese a desarrollar y pues no me desarrollé sino hasta los 15 años. Ok. Desde ese momento pues estuvieron haciéndome también más pruebas, me hacían ecos, etcétera, y pues de ahí salió el tema de que tenía ovarios poliquísticos. Sí, de hecho es una condición que se relaciona mucho con ese factor genético. Normalmente ese factor genético prima en estas condiciones y aún más cuando es una persona, una mujer con una edad tan corta, digamos. Mujeres que presentan una sintomatología mayor por esa carga genética. Y de Claro, hecho, llegarlas a diagnosticar a una corta edad es muy beneficioso porque las repercusiones son menores cuando se lleva un tratamiento farmacológico, cuando se lleva un control y todo ese metabolismo se mantiene, digamos, en supervisión y en control farmacológico para que de una u otra forma no tenga esa repercusión tan fuerte como lo pueden tener mujeres que a los 19, 20 años ya hay condiciones de alopecia androgénica secundarios a estos procesos metabólicos. claro, Entonces es una condición ideal. Hoy en día tú cuentas con la gran suerte de tener buen cabello, de tener buena piel, a pesar de esa condición genética. Sí que en algún momento, eso fue hace unos 8 meses, hemos notado que venías con un poquito de disminución de densidad. Sí que tienes un pelo que es un poco más fino, pero ya es una condición que tú tienes de Naturalmente. origen fisiológico, ¿no? Ujú. Em, Iniciamos nosotros con un tratamiento de recuperación capilar y sí, fue de la manera como complementamos ese tratamiento que tú ya tienes a nivel metabólico para poder bioestimular ese cuero cabelludo y hacer que esas unidades foliculares de una u otra forma estuviesen en mejor condición. ah, Es por eso que el síndrome de ovario poliquístico es una patología o condición que hay que controlar y cuando tiene repercusión directa a nivel capilar, de una u otra forma hay que complementar ese control metabólico para poder estabilizar esa pérdida capilar, esa miniaturización
esas zonas despobladas que se ven, sobre todo en línea media, entradas y coronilla, en muchos de los casos. Es una de las razones más frecuentes de alopecia androgénica en mujeres jóvenes. Claro. En el folículo exactamente cómo actúa. Lo que pasa es que en el ovario Sí. hay unas condiciones que predisponen ese eje hormonal. El ovario tiene una regulación metabólica donde hay mayor producción de estrógenos. En esos casos, los estrógenos de una u otra forma disminuyen un poco. Los andrógenos, que en este caso es la testosterona, tiende a aumentar, lo que hace que esos procesos metabólicos, específicamente la generación de dihidrotestosterona, haga más sensible esas unidades foliculares y por ende tengan repercusión a nivel capilar. Claro. Si estos procesos se presentan desde una edad temprana, no se controlan, la repercusión es mucho mayor. Así que, por ejemplo, en Desiree, ella, cuando llegamos a notar esa disminución, seguramente ella ya venía con un proceso de control metabólico por medio de anticonceptivos, por medio de la T, ¿sí? Ya hay un proceso hormonal que está controlado, Claro. ¿sí? Y por ende la repercusión no es mayor. Claro. En este caso es un caso ideal que lleguen en condiciones iniciales cuando no han sido diagnosticadas y si llegan, diagnosticar y tratar. ¿Cómo se trata? Controlando el metabolismo de una u otra manera. Y puede ser que en mi caso, pues muchas veces me han dicho que a la mujer es mejor dejarla totalmente natural, pues sin ningún anticonceptivo, sino que no metiéndole nada a su cuerpo, ¿no? Porque según va mejor, no sé qué. Pero en mi caso, yo creo que nivelar mi nivel hormonal con anticonceptivos, con la T, etcétera, me ha traído más bien beneficios. Claro, es que sí o sí, cuando hay esa predisposición a que ese metabolismo, ese eje hormonal esté descontrolado, la única manera de controlarlo es poderlo regular con fármacos, ¿sí? Idealmente no utilizamos fármacos, pero cuando hay condiciones o patologías, hay que utilizarlos, ¿sí? Son condiciones crónicas que si no se controlan tienen una repercusión directa, no solo en el cabello, sino en la piel, en todo el tejido tegumentario. Si mi madre no hubiese evitado que me desarrollara a los 9 años, ¿hubiese traído algún Pro- problema? Probablemente, probablemente porque de una u otra forma, en ese momento fue endocrinología quien llevó esa regulación de ese metabolismo para que esos procesos que venían tan acelerados se regularan, ¿sí? Y es por eso que de una u otra forma ha sido muy beneficioso en tu caso, poder llegar al momento de controlar y a partir de ahí poder brindar un tratamiento y un seguimiento, ¿sí? Que es lo que es normal cuando supone una patología crónica, irla Claro. controlando en el tiempo. No, y que es importantísimo que las mamás, si nos están viendo, estén pendientes de eso, porque quizás si ella no hubiese estado pendiente de mi ropa interior, por ejemplo, que así fue que vio más o menos que estaba dando indicios a desarrollarme, porque tenía fluidos en mi ropa interior, bueno, no sé qué más pudo haber visto. Es verdad que mis senos crecieron bastante rápido, Ok, o sea, a una edad muy, muy corta, incluso antes de desarrollarme. Entonces yo creo que eso también fue un indicio para mi mamá, etcétera. Ella estaba como que muy pendiente del detalle y de esa forma pudimos ir al médico y evidentemente estaba pronta a desarrollar. claro. Vamos a contextualizar un poco en relación a esos signos. ¿Cuáles son los signos? Lo que nosotros podemos ver. Los Ujú. síntomas es lo que la persona puede sentir, valga la redundancia. Signos evidentes en condición de síndrome de ovario poliquístico. Vello o pelo, bigote, en mentón, en barba, como normalmente lo tiene el hombre en mayor proporción. Acné, ¿sí? Ujú. Muchos granitos en la cara, por ejemplo, En mi caso, en las nalgas. o en los glúteos. Por ejemplo, sudoración excesiva, el tema de la regla, que es totalmente irregular. Descontrol, sí. Hay mucho descontrol, incluso episodios de periodos muy abundantes, Y muy dolorosos. dolor, por ejemplo, a nivel de fosas ilíacas, que es la parte inferior del abdomen, puede haber mucho dolor.
Dentro de las otras cosas que llevan directamente a ese diagnóstico, aparte de ese dolor, es poder tomar esa ecografía, ver ese órgano con unas ramificaciones o pólipos, Ujú. ¿sí? Que llevan también como complemento a ese diagnóstico. Eso Bueno, es en mi parte. caso, perdona que te interrumpa porque yo creo que también puede ser parte, bueno, ya me lo respondes tú. Em, Todas las zonas de mi cuerpo que proporcionan sudoración tienden a oler excesivamente. ¿Sabes? Como que tengo que tener muy controlado, no como cualquier persona que puede durar un día sin desodorante o sin desodorante para pies o sin perfume. O sea, no, yo tengo que tener muy controlado los olores de mi cuerpo porque son excesivamente fuertes. Sí, eso es otra de los signos que son evidentes en condiciones. Y si hablamos, aparte de esos signos que comenté antes, a nivel capilar, de las repercusiones que me llevan, por ejemplo, en una valoración a diagnosticar o hacer ese diagnóstico preliminar, es, por ejemplo, la miniaturización de la hebra capilar, que es el afinamiento, el pelo más fino, zonas más evidentes donde hay menos cabello, como la línea media, por ejemplo, en la mujer, zonas de entradas y coronilla. Lo otro es ese cabello quebradizo, reseco, sequedad en las mucosas en general, la piel, ¿sí? Son esos signos que se pueden evidenciar con mayor frecuencia en condiciones de síndrome de ovario poliquístico. Claro, tantos casos que hay, ¿no? Con respecto a la caída capilar. Mucho, Hemos mucho. hablado acá bastante de diferentes experiencias, pero al final todo lleva a tener como una conciencia de la salud capilar en general, ¿no? Hábitos, alimentación, entender la causa y empezar un tratamiento si así se requiere. Total, algo que me recuerdas ahora que hablas de hábitos, es precisamente esos hábitos que Desiree ha Claro, ido sí, incorporando y ha ido mejorando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma ya ha adquirido un nivel de conciencia y al adquirir la conciencia nos hace tomar cartas en el asunto y mejorar esos hábitos en el día a día. claro, Porque ya hay una predisposición, ya hay una condición claro, genética, ya hay condiciones que hacen que ese metabolismo de una u otra manera tengamos que ayudarlo. claro. Entonces, Y como a mí me gusta que este podcast sea 100% real, eh, ¿en qué repercute que ella se haga tintes, se haga En ese cositas en el caso, Luis cabello? me felicitó porque lo hice de forma responsable y Ah, muy bien. miren lo que tengo en mi bolso siempre, que es mi colágeno, que me acompaña todos los días. Siempre lo tengo en el bolso porque me lo tomo luego de comer. Entonces, soy muy responsable. eso es un colágeno que hace parte de esa implementación de Claro, esos hábitos. Es un colágeno hidrolizado, tiene un aporte de 12 vitaminas, tiene un 95% de biodisponibilidad y es fácil de tomar, aparte de eso es riquísimo, ¿no? Entonces, son cositas que de una u otra forma van sumando en ese control de metabolismo y en el aporte nutricional. claro. Y a tu O pregunta, sea, por ese lado bien. si yo soy responsable, yo puedo asumir hacerme cualquier cosa en mi cabello siempre y cuando yo esté haciendo previamente las cosas bien. Muy bien. El doctor. Total. Esa decoloración lo hablamos antes a través de historias. Claro, Por suerte, ella llegó en una condición, digamos, favorable a esa decoloración. Ya habíamos hecho un tratamiento previo. claro. La decoloración fue hecha por una persona que es profesional, seguramente tuvo sus cuidados. Yo, de hecho, miré la fibra capilar posterior a ello. El día siguiente. Y bien. Sí, bien. Obviamente le comuniqué a Desiree. Eso, aparte de la decoloración, es mantener cuidados posteriores, porque no hay decoloración que no deshidrate el cabello. Por lo tanto, la hidratación, la Claro, alimentación de ese cabello posterior y esos hábitos de cuidado son fundamentales para que no tenga esa repercusión negativa que ya se anticipa cuando se hace una decoloración. pero no se recomienda hacer eso cada mes, por ejemplo. No, Cada no, mes no. imposible. Y menos, por ejemplo, ahora en épocas de verano. De Una verano, claro. decoloración en verano es Pero es que fatal si no se lleva bien. nadie se hace una decoloración cada mes, en teoría.
Tú te haces una decoloración y ya tú pasará el tiempo, se va cayendo y luego vas matizando. Sí, pero hay personas que se obsesionan, seguramente no cada mes, pero cada 3 meses pueden llegar a hacer un retoque por raíz. Por raíz. Entonces, no es lo más recomendado. Si se hace, hacerlo con la conciencia de que por un lado es el profesional que lo hace, que tenga mucho cuidado al momento de colorar, porque hay unos volúmenes de coloración, hay unos tiempos de exposición y eso interfiere mucho en la repercusión que tenga en esa fibra capilar. Lo otro es la conciencia de la persona, en este caso, para cuidar posterior a la decoloración, la fibra capilar. Claro. Con hidratación, disminuir el calor, hidratar, aporte de mascarillas, alimentación, hidratación, protector solar para la playa, por ejemplo, en esas épocas de verano. Entonces sí, es un conjunto de todo lo que vamos haciendo. Todo esto o suma o resta. Es conciencia lo que estamos generando a través de este podcast. Y nada, a partir de ahí es la persona quien define cómo Claro. ir cuidando esa fibra capilar. Perfecto, así que si nos estás viendo una semanita más, recuerda suscribirte al canal, dejar tu comentario. Hemos ya hablado de muchísimos temas semana a semana, Total. aportando valor desde diferentes ángulos, y recuérdales un poco la guía gratuita que la pueden Que descargar tenemos. con el enlace ahí. Tenemos en el Instagram a través de un link esta guía gratuita, que es una guía que nos va a proporcionar herramientas para poder elevar ese nivel de conciencia. Se puede descargar, como lo decía antes, en Instagram o a través de este podcast. Va a estar allí abajito. Lo otro es recordar la página de Instagram, que es luisgiraldo.capilar. Allí podemos solucionar dudas comunes. Tenemos el WhatsApp de empresa donde podemos escribir y van a recibir esa respuesta de forma casi que inmediata. Entonces, aquí estamos siempre para elevar ese nivel de conciencia y hacer ese aportecito. Decirle muchas gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Estupendo. Así, Carlitos, nos vemos gracias, hermanito. próximo episodio, próxima semana nos vemos. No se pierdan Renacer Podcast Salud Capilar con Luis Giraldo, que está rompiéndola. Muchas gracias.